Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Soriano, responsable del máster en animación y diseño 3D para videojuegos de CICE. Desde la escuela hemos querido haceros un poco más llevadera esta situación que tenemos encima con el COVID-19, pues creando unas píldoras formativas que os sean de utilidad y que, bueno, que os hagan un poco más llevadera toda esta situación. Para este primer ejercicio he decidido enseñaros cómo personalizar un juego propio con un personaje que hayáis creado vosotros o que, como veréis en este ejercicio, descargaremos de Mixamo. Para los que no lo conozcan, Mixamo es una herramienta gratis, muy versátil y muy útil para prototipar juegos. Bueno, espero que lo disfrutéis y que me hagáis llegar vuestras dudas y sugerencias para futuros ejercicios. Bien, pues para hacer este ejercicio vamos a necesitar dos cosas esenciales. En primer lugar vamos a necesitar el Unreal Engine. El Unreal Engine lo podéis descargar desde su propia página web, unrealengine.com. Os hacéis una cuenta si es que no la tenéis ya y os lo descargáis si es que no os lo habéis descargado ya. Una vez lo descarguéis y lo instaléis, deberéis de arrancarlo mediante el Epic Games Launcher. El Epic Games Launcher es esta plataforma de Unreal en la que tenéis, pues bueno, tenéis varias ventanas. Esta es la página principal de Unreal, donde van a salir las últimas noticias. Una sección de aprendizaje, donde vais a tener pues distintos recursos, todos ellos gratis para aprender. Todo esto que veis aquí son proyectos que podéis descargar gratuitamente y en los que podréis ver contenido específico de Unreal para que vosotros aprendáis a hacer ciertas cosillas. Tenéis el Marketplace, que es la plataforma donde podéis comprar pues distintos tipos de plantillas, distintos tipos de recursos. Y bueno, aparte del Twinmotion y una serie de cosillas más, como por ejemplo la Store, donde últimamente están metiendo juegos esta gente de Epic. Lo que más nos interesa a nosotros es la sección de Library, donde podemos acceder a las distintas versiones del motor que tengamos instaladas. Como veis, en mi caso tengo unas cuantas, o bien instalar alguna nueva. ¿Okay? En este caso, como ya tengo la última versión instalada, aquí la que me sugiere es una versión anterior, alguna de las que no tenga por aquí. Otra cosa que vais a necesitar y que luego veremos más adelante es una cuenta en Mixamo, a menos que tengáis vuestros propios personajes ya modelados en 3D con vuestros sets de animación. En este caso yo voy a utilizar ejemplos de esta plataforma, que para prototipar pues son muy útiles. Entonces esta sección la abordaremos después. Vamos a empezar con el Unreal. Así que bien, nos vamos a venir a esta sección para cargar una versión del motor. Y yo en mi caso no voy a cargar la última versión, la 4.24, porque para ahorrar espacio yo no la he instalado al completo. En esta sección, entiendo que es en Options, podríamos ver todo lo que tenemos instalado, efectivamente es en Options, y como veis yo aquí no tengo ni el Starter Content ni los templates. Los templates en este caso, que son unos cuantos, ocupa un poco de espacio, como podéis ver. Estos templates no son otra cosa que plantillas de desarrollo para hacer tipos de juego ya predefinidos. Como en esta versión, como os digo, no lo tengo instalado y sin embargo en la 4.23 sí, voy a lanzar esta versión del motor, que es un poco más antigua que la 4.24. Se me abre en el segundo monitor. Bien, aquí tendríamos la lista, en primer lugar, la lista de proyectos que ya hemos creado en esta versión. Yo me voy a ir a crear un proyecto nuevo. Dentro de crear un proyecto nuevo tendremos tres opciones. Por defecto se me va a Unreal Studio, que esto es un módulo nuevo de Unreal que te permite editar tu geometría dentro del propio motor. Eso implica editar malla, editar UVs y una serie de cosas bastante interesantes, pero que están más orientadas a ingeniería que al desarrollo de videojuegos, que es a lo que nos vamos a dedicar nosotros en este ejercicio. Por otro lado tenéis la sección de C++, que esto sería para gente que sepa programar. Nosotros en principio no sabemos, y si sabemos no es a lo que vamos a ir, sino que iremos a la sección de Blueprints, que también nos permite programar, pero en este caso es un tipo de programación visual mediante diagramas de flujo, sin necesidad de picar código. Eso es muy útil. Con tener nociones de programación te permite hacer un juego entero, no necesitas saber ningún lenguaje de programación, y esto es lo que nosotros vamos a utilizar. Bien, como veis, si nos vamos a la sección de Blueprint,
veréis que tenéis un montón de plantillas. Nosotros concretamente vamos a utilizar la plantilla de Third Person. Como veis ya os pone una especie de maniquí que podremos controlar con total facilidad. Dicho lo cual, elegiremos la plantilla que vamos a utilizar. Aquí el tipo de juego que vamos a hacer. En principio lo queremos hacer para ordenador o consola, no querríamos hacerlo para móvil o tablet. Si quisiéramos hacerlo para móvil o tablet, esa sería la configuración apropiada. Calidad máxima, en principio querríamos que fuera la mayor calidad posible. Y aquí el Starter Content. Yo prefiero ejecutarlo o iniciar el proyecto sin Starter Content, porque de ese modo también ahorramos espacio en disco duro. Si utilizáramos el Starter Content, Unreal nos daría algunos ejemplos como texturas, materiales, sistemas de partículas y algunos elementos que ahora mismo no nos harían ninguna falta. Así que por lo tanto vamos a empezar sin Starter Content. Buscaremos una ruta. Yo ya tengo aquí la ruta específica y dentro de esta carpeta vamos a crear una que se llame UE4 y aquí es donde vamos a crear el proyecto. Selecciono esta carpeta y le llamaremos ejercicio 1, por ejemplo. Creamos el proyecto. Bien, pues en principio ya tenemos ya tenemos el Unreal iniciado. Y esto en principio sería el layout que, si no habéis utilizado nunca Unreal, os debería de salir por defecto. Yo no utilizo este layout porque yo trabajo siempre con dos monitores. Y aunque trabajara con un monitor, en este caso vamos a trabajar con uno, puesto que solo puedo grabar este monitor, lo que hago en estos casos siempre es minimizar estas pantallas. Esta que acabo de dejar como ventana flotante es la ventana de modos, que nos permite añadir elementos en pantalla, por ejemplo una esfera, una luz, cualquier tipo de elemento que queramos. ¿Okay? Esto lo podríamos ver en otros ejercicios. Esta sería la ventana de propiedades, que sencillamente nos muestra cuáles son las propiedades de cualquier elemento que tengamos en pantalla. Y esto que vemos aquí abajo es el Content Browser. El Content Browser es quizás de todas estas ventanas la más importante, puesto que en el Content Browser van a aparecer todas las opciones, todos los recursos que tiene nuestro proyecto. Cualquier cosa que utilicemos en el mapa procederá previamente de algún elemento que tengamos en el Content Browser. ¿Ok? Así que bueno, esta también la vamos a cerrar, pero va a ser una de las ventanas que más vamos a utilizar. Bien, lo que estamos viendo aquí es entonces el viewport, y para movernos por el viewport, si no habéis trabajado nunca con Unreal, que sepáis que podéis hacerlo con el botón derecho del ratón para mirar alrededor y con ASDW para desplazaros por el viewport como si fuera un videojuego. Eso sí, con el botón derecho pulsado, ¿ok? Botón derecho pulsado, ASDW, o desplazar el ratón arriba, abajo, izquierda y derecha. Bien, pues dicho esto, ya tendríamos el proyecto de Unreal creado, el Unreal iniciado, y vamos a darle a Play para jugar dentro del editor. Dentro del editor, como os decía, habíamos creado un proyecto basado en una plantilla de tercera persona, y con ASDW podemos desplazarnos alrededor del juego, con la barra espaciadora podemos saltar y con el ratón miramos alrededor. ¿Ok? Entonces, bien, como os decía al inicio del vídeo, la idea de este ejercicio es configurar nuestro propio juego con un personaje propio. Por lo tanto, vamos a darle a escape para finalizar la simulación. Por lo tanto, lo que vamos a necesitar es ese personaje propiamente dicho. Y aquí es donde entra en juego Mixamo. Dando por hecho que ya os habéis creado una cuenta, podemos tanto buscar personajes como animaciones. Nosotros vamos a buscar ambas dos cosas. Así que vamos a ir primero a por el personaje que elijamos. A mí me ha gustado bastante este modelo que salía en la portada, concretamente es este de aquí. Lo tenéis, si queréis utilizar el mismo, en la segunda página. Aquí abajo se llama Michelle. Y bueno, yo concretamente lo tengo ya con la animación de salto, porque antes he estado buscando animaciones que fuéramos a
a poder reutilizar. Entonces, bueno, que sepáis que desde la ventana de caracteres elegís el personaje que queráis y desde la ventana de animaciones pues elegís evidentemente animaciones que podáis querer utilizar. Tenéis un montonazo de animaciones, podéis ver cómo quedan simplemente pulsando sobre ellas. A mí esta animación de andar no es que me entusiasme. Entonces, como habéis visto en el Unreal, necesitaríamos esas mismas animaciones para crear nuestro propio videojuego. Nosotros vamos a hacer una animación extra en la que el personaje también se ponga a bailar. Por lo tanto, empezaremos con la animación de reposo, aunque solo sea para previsualizarla. Las animaciones de reposo en inglés se llaman idle, así que vamos a buscarlas como tal. Y aquí tendríamos una animación de reposo, concretamente para un maniquí femenino. Y bueno, buscad la que más os guste. Esta no me entusiasma. Esta es muy sosa. Y bueno, elegid la que queráis. Yo creo que me voy a quedar con esta de aquí. Esta no está mal, aunque sea masculina. El problema de esta, mirad, esta animación me gusta bastante, pero el problema de utilizarla como animación básica es que se va a convertir en una animación muy repetitiva. Entonces lo que se suele hacer en estos juegos es utilizar una animación básica y de vez en cuando combinarla con otra de forma aleatoria. Esta está bastante bien, es suficientemente larga y tiene ciertas variaciones. Sin embargo, como podéis ver, y esto es una cosa bastante interesante de Mixamo, es que, como veis, se le meten los brazos dentro del cuerpo. Aquí tenéis una serie de elementos parametrizables con los que podríais arreglar esas cosas. Yo concretamente le voy a modificar la separación de los brazos para que no se le metan dentro del cuerpo. Ahora que ya tengo la animación ajustada, vamos a descargarla ya, download. Vamos a bajarla como FBX. Skin, esta configuración en principio nos parece debería ser correcta. La descargamos. Nos busca ya la ruta. Y esto lo vamos a meter en una carpeta que se llame recursos. Y dentro de recursos podríamos crear otra carpeta que se llame animaciones. Yo por ahora lo voy a dejar así porque tampoco es que tengamos muchos recursos por ahora. Así que la voy a guardar y ya tengo la animación de reposo. Vamos a seguir descargando animaciones. Y bueno, justo aquí tenemos la de Samba Dancing. He quitado el filtro de bailar, perdón, de bailar de idol. Así que vamos a descargar también esta animación. En principio me parece que está bastante bien, no tendríamos que tocar nada como la de idol. La descargaremos como FBX. Esta tarda un poquito más en compilar. Esta la voy a borrar y le llamaremos Dance. Vamos a buscar ahora una de andar. Alguna que le quede bien a esta chica. Esta la verdad es que no la veo. Bueno, tiene su gracia. Pero creo que esta le va a quedar mejor. Entonces, bueno, cuando descarguemos animaciones de desplazamiento, de andar o de correr, que también vamos a descargar una, tenemos que tener muy en cuenta que nosotros no lo vamos a animar así. Es cierto que se podría montar el juego de este modo, pero nosotros lo vamos a hacer de una forma más sencilla, así que le vamos a decir que nos exporte la animación en el sitio, ¿vale? Sin desplazamiento. Este desplazamiento nosotros lo ajustaremos posteriormente en Unreal, así que nos descargaremos también la de Walk. Nos faltaría la de correr. Esta la veo bastante bien, la pondremos también con el módulo de In Place. La descargaremos.
Y nos faltaría solo la de saltar, que por ejemplo esta me parece que estaría bastante bien si la dejáramos en in place. Bueno, aquí el problema de esta animación es que, como veis, empieza corriendo, da un paso. No, el paso lo da al aterrizar. Sé que había otra por aquí que me gustaba más. A ver, esta. Esta me gusta más y además es una animación que en general queda muy bien, pero después veremos dentro del Unreal que toda esta anticipación es problemática. Ya veremos por qué motivo. ¿Vale? Yo aún así la voy a descargar porque dentro del Unreal podremos después editar esta animación. Vale. Bueno, pues ya tendríamos todo el set de animaciones y por último nos faltaría descargarnos el personaje, así que podéis ir a buscar de nuevo el personaje. Yo en este caso lo tengo aquí. Como tengo una animación por encima, se la voy a quitar y con la animación desactivada me puedo venir a Download y ahora en lugar de descargarlo como FBX lo vamos a tener que descargar como FBX para Unity, para que se nos descarguen también las texturas. Aunque aquí ponga FBX para Unity, no tiene por qué ser para Unity, también es para Unreal, 3D Studio, lo que queráis, ¿vale? Con la gracia de que os descargará las texturas. Le vamos a llamar, pues ¿cómo se llama ella? Shell. La descargamos. Bien, pues ya tendríamos todo nuestro set de animaciones y podríamos pensar que necesitamos descargar el personaje, pero realmente no nos hace falta porque como hemos estado previendo estas animaciones dentro del propio personaje, el personaje y las animaciones quedan embedidos en el mismo archivo. Así que bien, vamos a volver al Unreal y dentro de lo que es el Unreal vamos a tener que importar todas estas animaciones. Así que dentro de esta estructura nos vamos a crear una carpeta nueva, botón derecho, a la que llamaremos, con la S, Michelle. Y a esta carpeta vamos a importar, para empezar, deberíamos de importar todas las animaciones, pero vamos a empezar con una sola. Esa animación va a ser, o debería ser, la de Idol. Así que vamos a empezar con esta animación. Y bueno, aquí nos dice si queremos elegir algún tipo de maniquí. De esqueleto, perdón. El esqueleto que tenemos por defecto, el único que tenemos es el del maniquí, que en principio no debería ser compatible. Por lo tanto, como no tenemos ningún esqueleto compatible, vamos a decirle que no nos haga ninguna asociación a ningún esqueleto. Le vamos a decir que nos traiga la Skeletal Mesh, que efectivamente nos importe la malla. Y sobre todo le vamos a decir que nos importe también los materiales, junto con las texturas en este caso. Vamos a darle a importar. Y por defecto, Unreal nos ha traído, como veis, las distintas texturas, donde tenemos el difuso, el glossiness, el normal y el especular. Él automáticamente nos ha creado un material, un poco raro lo ha creado. En otro curso podríamos ver, en otro ejercicio, podríamos ver cómo se crean estos materiales y cómo funcionan. Por ahora a nosotros no nos importa demasiado porque Unreal ya nos lo ha dejado bien montado. Tendríamos aquí la Skeletal Mesh, a la que él le ha llamado Idol y que no es lo más correcto porque lo que hemos importado es estrictamente el modelo 3D. Y tenemos otro par de archivos más, uno de ellos es el esqueleto. Fijaos que cuando abrimos el esqueleto nos saca básicamente a la misma pantalla que antes y realmente es porque es una ventana que nos permite editar a la vez el esqueleto, donde por ejemplo podríamos moverle a modo de previsualización uno de los brazos, cualquiera de los huesos lógicamente, su malla. Y luego hay otra cosa que Unreal nos crea automáticamente, que es esto que estáis viendo aquí. Esto que estáis viendo aquí, que se llama Physics Asset, es un conjunto de elementos de colisión que sirven para activar
una simulación de físicas que se llama Ragdoll. Este Ragdoll, o muñeco de trapo, se utiliza especialmente cuando el personaje muere o, pues bueno, se quiere lanzar de alguna manera. ¿Vale? Esto a nosotros ahora mismo no nos interesaría demasiado, pero bueno, el Physics Asset es un elemento necesario en cualquier Skeletal Mesh. Así que por ahora ya tendríamos esto, pero está bastante desorganizado, así que tampoco estaría de más empezar a organizar un poquito mejor estas cosas. Vamos a crear una carpeta para las texturas, donde vamos a meter las propias texturas. Aquí tendríamos la Skeletal Mesh y el material, se podría quedar aquí. Y ahora vamos a crear una carpeta nueva que se llame Anims. Y dentro de Anims vamos a importar todas estas animaciones. Perdón, antes de hacer esto sería bastante bueno, acabo de recordar que hemos traído el personaje como idol y deberíamos de llamarlo de otro modo, así que vamos a seleccionar el recurso, vamos a pulsar F2 o botón derecho rename, y la vamos a llamar por su nombre. Normalmente cuando se trabaja con Unreal se suelen poner prefijos al tipo de recurso que estemos utilizando. Entonces, SK de Skeletal Mesh, y le podemos llamar SK Michelle. No estaría de más que el Physics Asset también se llamara PH Michelle y el Skeleton, esto debería llamarse SKM mejor, SKM Michelle, y al esqueleto lo llamaremos SK Michelle. Bien, ahora sí voy a guardar todo, Control Shift S para guardar todos los recursos, o bien File, Save All, ¿vale? Y lo siguiente que voy a hacer es irme a animaciones e importarme todas estas animaciones. Ahora ya no quiero importarlo del mismo modo que lo hacíamos antes. Ahora ya no quiero importarme mallas. Lo único que quiero, perdón, no quiero importar la malla. Lo único que quiero importar es la animación que debería de... Bueno, si como es una Skeletal Mesh, si desactiváis Import Mesh, él automáticamente os traerá la animación. Y lo que sí que quiero es asociar todas estas animaciones a un solo esqueleto, que es concretamente el que ya hemos traído. Le vamos a dar a importar todas para que toda esta configuración se nos mantenga en ese único archivo, asociadas a ese único Skeletal Mesh, y nos toca esperar un poquillo. Bueno, como veis nos ha traído los archivos por duplicado y esto debe ser una peculiaridad de Mixamo. Entonces, como veis, por un lado tenemos efectivamente la animación, ¿vale? Aquí lo podemos ver bailando. Aquí tenemos toda la lista de animaciones asociadas a este esqueleto. Y esta de aquí seguramente sea, pues eso, una peculiaridad de los archivos de Mixamo que, como podéis ver, nos podemos cargar. Así que voy a seleccionar todas estas en las que pone take 01001, las vamos a borrar, y ahora lo que nos queda aquí son estrictamente las animaciones que nos hemos importado. ¿Ok? Control Shift S para guardarlo todo, y vamos a ver qué tal está la de idol. Bien, pues ya tendríamos todo nuestro set de animaciones. Entonces lo siguiente que nos quedaría sería convertir este personaje en esta chica. Para convertir este personaje en esta chica nos vamos a ir a Third Person Blueprints, y abriremos el Third Person Character. Yo siempre recomiendo dejar una copia de seguridad de este archivo, así que con botón derecho Duplicate o Control W vamos a dejarlo así, como Third Person Character 1, y el que nosotros vamos a utilizar es el que pone Third Person Character. En este Third Person Character lo primero que vamos a ver es toda la plantilla de programación, donde
mediante blueprints, y esto lo aprenderemos a ver más adelante. Mediante estos blueprints se generan unos eventos y unas acciones que definen básicamente cómo controlamos al personaje. Nosotros lo que vamos a hacer es irnos directamente a la sección de Viewport y vamos a cambiar esta malla, este personaje, vamos a pinchar sobre él y lo vamos a cambiar por el de Michelle, y ahí lo tendríamos. ¿Ok? Ahora realmente, con lo que acabo de hacer, ya tendríamos nuestro personaje en el juego, como podéis ver. Lo que pasa es que si yo ahora le doy a play, podréis ver que evidentemente se mueve de un modo que no nos interesaría, pero las funcionalidades que tiene siguen siendo las mismas que las del maniquí original. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cambiar el modo en el que visualizamos este personaje. Para ello vamos a irnos en lugar de Animation Blueprint, vamos a poner Animation Asset, y este asset que vamos a utilizar por defecto va a ser el de reposo. Y ahora ya, como podéis ver, nuestro personaje, cuando le demos al play, ya estará con la animación de reposo. Sin embargo, esta animación no cambiará en función del estado en el que se encuentre el personaje. Para hacer eso tenemos que utilizar lo que ellos han llamado como Animation Blueprint. Este Animation Blueprint, ¿de acuerdo? Vamos a abrir temporalmente el personaje que teníamos por defecto. Vamos a seleccionar la malla y como podéis ver ellos, la gente de Unreal, por defecto tienen aquí una cosa que se llama Use Animation Blueprint. Nosotros le hemos dado Animation Asset. Y este Animation Blueprint está asociado a este que podéis ver aquí. Si le damos a la lupa, Unreal nos va a llevar a este Animation Blueprint. Y este Animation Blueprint está dividido por dos secciones. Esto lo vamos a borrar, esto... Bueno, vamos a cerrar todas estas pestañas. Vamos a dejar del gráfico de eventos y vamos a abrir también este que vemos aquí abajo, que se llama Animation Graph. Este Animation Graph necesita esta otra plantilla que se llama, esta otra ventana que se llama Animation Blueprint. Perdón, el State Machine, perdón. Y dentro del State Machine lo que podéis ver es una serie de estados. Una serie de estados que parten siempre del mismo, que es reposo, correr. De reposo, correr podríamos pasar a inicio de salto pasaríamos a bucle de salto, y de bucle de salto pasaríamos a fin de salto, y de fin de salto volveríamos a ese estado de reposo inicial en el que podríamos pasar de, pues eso, de reposo a correr. Esto es una cuestión bastante curiosa porque cada uno de estos estados tiene asociado una serie de animaciones. En este caso tenemos también una variable que define a cuánto se mueve este personaje. Y esto es una cosa que veremos también cómo hacer, que se llama Blend Space. Y este Blend Space, como podéis ver, lo que está haciendo es mezclar distintas animaciones en función de la velocidad a la que se mueve el personaje. Esto aprenderemos a programarlo, pero hoy lo que vamos a dejar es una plantilla muy sencillita para que no quede tan raro cuando nos movemos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es ir también a ver cómo funciona el gráfico de eventos. Y en el gráfico de eventos podemos ver una pastilla de entrada que se actualiza constantemente. Esta plantilla de entrada que genera una actualización constante comprueba dentro de lo que es el estado físico del personaje si está en el aire, y si está en el aire, y después de comprobar si está en el aire, comprueba a qué velocidad se está moviendo. Nosotros vamos a hacer una cosa muy sencilla, pero lo que vamos a hacer es nuestro propio Animation Blueprint. Y para hacer nuestro propio Animation Blueprint vamos a cerrar estas ventanas. Esto simplemente es un ejemplo para que veáis cómo funcionan los sets de animaciones. Así que nos vamos a volver a la ventana de Michelle y vamos a seleccionar el personaje en cuestión, la Skeletal Mesh, y con Create le vamos a dar a Animation Blueprint. De este modo acabamos de crear un Animation Blueprint asociado a esta Skeletal Mesh. Abriremos este Animation Blueprint y vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Vamos a generar esa plantilla que hemos visto en el otro lado, pero la vamos a hacer desde cero.
Vamos a irnos al gráfico de eventos. Y en el gráfico de eventos, como veis, tenéis dos pastillas ya creadas por defecto, que están en gris. Aquí lo que tenemos, en el próximo ejercicio vamos a ver qué son estas cosas, pero básicamente lo que tenemos es vamos a profundizar un poquito más sobre cómo funcionan los blueprints. Pero aquí lo que estáis viendo básicamente es un evento, que es el que inicia la acción, y una variable que es sobre la cual se generan estas acciones. Bien, aquí lo que veis es que intenta obtener, ¿vale? Es lo que significa este nodo, intenta obtener al propietario del personaje. Y el propietario es una especie de controlador. El personaje es una marioneta y el controlador es un marionetista. Es como si fueran estos palos cruzados que controlan los hilos de la marioneta. Entonces, lo que nosotros vamos a querer hacer, vamos a hacer una cosa muy sencilla, según la cual el personaje se quede quieto o corra. Esas son las únicas cosas que vamos a hacer. Por lo tanto, lo que vamos a hacer sacando un cable del personaje, del propietario de la marioneta, va a ser un getVelocity. Vamos a buscar la velocidad del personaje y él lo que nos va a devolver es un vector. ¿Ok? Nosotros simplemente le vamos a decir que nos compruebe la velocidad de la magnitud de este vector. Por lo tanto, vamos a sacar de aquí también un cable y le vamos a decir que nos mire si esto es igual. Vamos a escribir 2 veces igual y si el vector, ¿vale? Vamos a darle a la primera. Si el vector es igual a 0, significará que no se está moviendo. ¿Ok? Y de aquí, como veis, empezamos a ver muchos colorines en estos nodos. Cada tipo de variable tiene un color específico. Los vectores son de color amarillo, los números flotantes, es decir, con decimales, son de color verde, y las variables de color rojo son las variables de tipo booleanas. Las booleanas simplemente son variables que tienen 2 valores, verdadero o falso, 1 o 0, sí o no, viene a ser exactamente lo mismo. Así que ahora, para simplificar, vamos a irnos a la sección de variables, vamos a crear una variable que se llame quieto, y con esta variable que se llama quieto la vamos a traer aquí y vamos a definir su valor en función de esta comprobación. Lo vamos a conectar a este cable blanco, que sería una especie de cable de electricidad. Los cables de colores serían cables de datos y los cables blancos serían cables de electricidad. Entonces, aquí lo que va a suceder si compilamos el blueprint es que se va a estar haciendo esta comprobación constantemente. Y aquí simplemente con esta comprobación lo único que estamos haciendo es guardar el valor de la variable quieto. Estamos simplemente comprobando constantemente si el personaje está quieto o no. Para ello vamos a irnos ahora al Animation Graph y de la posición final vamos a sacar un nodo que se llame State Machine. Esta State Machine la vamos a abrir y como veis aquí ya tenemos un nodo de entrada. Este nodo de entrada tiene que irse directamente a un estado y ese estado será reposo, será idle. ¿Ok? Y simplemente vamos a generar 2 estados, como os he dicho antes, reposo o movimiento. Así que de idle vamos a pasar a otro estado, que será movimiento. En este caso vamos a ponerlo como correr. Y lo único que necesitamos es que además de pasar de reposo a correr, también podamos pasar de correr a reposo. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos los 2 estados. Y como veis aquí se nos han generado una especie de, un logotipo. Ese logotipo es la condición para pasar de un estado a otro. Por lo tanto, vamos a abrir esta condición y básicamente aquí es donde entra en juego la variable que hemos creado antes. Recordemos que esta transición que he abierto es la que nos pasa de reposo a correr. Por lo tanto, eso sucederá cuando mi variable quieto no sea cierta.
Y ahora, por último, nos faltará la condición de retorno, que será precisamente lo contrario. Cuando el personaje esté quieto, es decir, cuando su velocidad sea igual a 0, significará que el personaje estará quieto y podemos volver al estado anterior. Dicho esto, solo nos falta una cosa más, que es definir las animaciones de cada estado. Para definir las animaciones de cada estado tenemos que entrar en el propio estado, irnos a Asset Browser y poner en la de reposo la animación de reposo y en la de correr la animación de correr. Lo enchufaremos aquí, le daremos a compilar y por defecto nuestro personaje, como podéis ver, ya está quieto. Si nosotros quisiéramos previsualizarlo, le podríamos quitar el valor de quieto. Lo que pasa es que aquí no se va a poder porque se está comprobando en tiempo real, pero bueno, cambiando estas variables se podría ver en tiempo real. De todos modos, nosotros lo vamos a compilar y lo vamos a crear ya dentro, lo vamos a meter dentro de nuestro personaje. Para eso volveremos al al blueprint de personaje y ahora lo que vamos a hacer es, seleccionando de nuevo este personaje, vamos a cambiar el tipo de asset de animación. Ya no queremos que sea un asset específico, sino que queremos que sea un animation blueprint, y le aplicaremos directamente el blueprint de animación de Michelle. Ya podemos cerrar esto y a partir de ahora, cuando le demos al play, veremos que el personaje está quieto, pero cuando nos movemos el personaje ya corre, y en cuanto nos quedamos quietos vuelve a la animación de reposo. En el próximo ejercicio veremos cómo hacer que el personaje pueda andar, que repita la animación de saltar, porque lógicamente cuando salta, como podéis ver, el personaje no estaría quieto. Por lo tanto, al estarse moviendo, reproduce la animación de saltar. Así que bien, espero que os haya gustado este primer ejercicio y en el próximo veremos cómo hacer un animation blueprint bastante más complejo y cómo personalizar nuestro personaje.